Gloria a Dios, que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 28 al 32. Creo que de todas las historias relacionadas a la resurrección de nuestro Señor Jesús, esta es una que casi nunca tratamos sobre ella. Y yo creo que aquí hay 2 o 3 lecciones muy importantes para nosotros. El tema del pensamiento en este día es encuentro con el resucitado. Y si usted no ha tenido un encuentro con el resucitado, Él está esperando que usted le abra el corazón. Lucas 24, del 28 al 32. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo repartió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dios bendiga su preciosa palabra. Se puede sentar. Este fue el mismo domingo de resurrección al atardecer. Y dice que 2 de los que seguían al Señor Jesús, Cleofas y otro, no eran de los 12 discípulos, pero ellos fueron a un lugar llamado Emaús. Emaús era una aldea que quedaba más o menos como algunas 7 millas y media de Jerusalén. Y en el camino estaban hablando acerca de la tragedia de la crucifixión, porque la crucifixión realmente los había traumatizado. Era lo menos que ellos pensaban. El hermano Nazario, cuando estaba dando la escuela dominical hoy, hablaba acerca de la resurrección y señaló como los enemigos de Jesús se habían acordado que él había dicho que iba a resucitar. El problema es que los discípulos lo escucharon, pero no lo entendieron. Lo escucharon, pero no lo creían. Y yo me pregunto, ¿por qué sería que ellos no creían cuando Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar? Y lo único que me viene a la mente es que todos los casos en la Biblia donde alguien resucitó de entre los muertos, hubo una persona que intercedió por ellos. Y ellos pensaban, me imagino que ellos pensarían: pero si Jesús muere, ¿quién lo va a resucitar? Si Él es el que resucita a los muertos, no somos nosotros. De todos modos, ellos no estaban aceptando que Jesús había resucitado. Había sido visto por las mujeres que fueron a la tumba por la mañana, quien le habían contado a los discípulos, pero estos 2, bueno, yo creo que ninguno de ellos realmente creía ese reporte hasta el momento. Dice que el Cristo resucitado se allegó a ellos y comenzó a caminar con ellos. No se les reveló ni ellos le conocieron. Y usted me pregunta, ¿pero cómo no le conocieron? Bueno, me imagino que no le reconocieron porque no esperaban verle. Me imagino que no le reconocieron, dice el versículo 16, porque sus ojos estaban velados. Es más, Marcos dice en Marcos 16, 12 que se le apareció en otra forma. Así es que ellos no pudieron en el momento reconocer a Jesús.
Y él abrió conversación con ellos y ellos comenzaron a contarle todo lo que había en su corazón. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Cómo ellos lo habían aceptado como su maestro, cómo lo habían perdido en la muerte en la cruz del Calvario, cómo sus esperanzas habían sido destruidas, lo que le habían contado durante el día de que había resucitado y la confusión que ellos tenían. Y el Señor Jesús los regañó levemente. No han estudiado las Escrituras. En otras palabras, era necesario que esto sucediera. Pero ellos todavía no comprendían la misión de Jesús y no comprendían el hecho de la resurrección. Dice que finalmente llegaron a la aldea donde iban. Y dice el versículo 28 que Jesús hizo como que él iba a seguir el camino. Y ellos le rogaron, quédate con nosotros. La noche se acerca. Era el deber entre los judíos mostrarse hospitalidad los unos con los otros. Pero yo creo que esto era algo más. Yo creo que las palabras de él había llenado un hueco en sus corazones. Y yo creo que el deseo de ellos mayor era que él se quedara con ellos para que continuara hablando, para que continuara enseñándoles. Él aceptó entrar y tomó el pan y lo partió y lo bendijo como había hecho tantas veces. Y algo en ese gesto, en la forma en que lo hizo, en las palabras que dijo, de momento ellos reconocieron quién era, pero cuando miraron se les había desaparecido. Es interesante que ellos habían caminado algunas 7 millas y media de Jerusalén a esta aldea, ya era de noche, pero dice que inmediatamente regresaron a Jerusalén. Dice el versículo 33 que fueron a los 11, que dice que ellos no eran de los 11 discípulos. Se cree que uno era Cleofas, el esposo de María, que fue con María Magdalena a la tumba de Jesús en el estudio de esta mañana, y otro de los muchos discípulos que tenía Jesús. Y regresaron inmediatamente a los 11 para contarle lo que había sucedido. Y todavía ellos no creían. No creyeron a las mujeres que vieron a Jesús, no creyeron a María Magdalena, no creyeron cuando Juan y Pedro dijeron que la tumba estaba vacía. No creyeron a estos dos cuando le dijeron que hablaron con él en el camino a Emaús. Y mientras ellos estaban discutiendo estas cosas, el Señor Jesús apareció allí en medio de ellos, en un salón, un cuarto que estaba cerrado. Él apareció allí y entonces todos le pudieron ver y los pudo convencer que era él, que no era un espíritu. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se ponga a pensar cómo es que Jesús, el Cristo resucitado, se manifiesta hoy en día. Se manifiesta por medio de Lidia y de Medina y de Marta y de Nazario. Se manifiesta por medio de nosotros. Él nos usa para compartir con otros las experiencias que hemos tenido con el Señor. El maestro de la escuela dominical preguntaba que cómo podemos dirigirnos a una persona que no conoce al Señor. Y yo dije que más que todos los versos que usted pueda citar, lo que va a impactar a una persona es si usted puede decirle con toda sinceridad que usted ha tenido un encuentro con el Señor y que el Señor ha cambiado su vida. Yo era así, tenía este problema y tenía aquella dificultad y tenía aquel vicio y no podía hacer nada, pero un día acepté a Jesús como mi Salvador y me ha cambiado y no soy el mismo.
Porque si usted le cita a alguien una escritura, le va a decir, no, eso no es lo que quiere decir. Pero cuando usted le dice, yo era perdido y ahora soy hallado, eso no se lo pueden discutir. Cuando usted le dice, yo estaba perdido en el vicio y ahora el Señor me ha libertado, eso ellos no se lo pueden discutir. Porque es una evidencia que usted le puede presentar. El Cristo resucitado. Él se le reveló a estos hombres para consolarles y para enseñarles, para darle otra confirmación a los 11 y a nosotros que Jesús realmente resucitó. Pero Él necesita que nosotros lo representemos. Él necesita que nosotros le hablemos a los demás. Él necesita que nosotros reflejemos su imagen cada día. En fin, Él necesita que nosotros hagamos su voluntad. Como decía el maestro en la escuela dominical esta mañana, Dios nos dio una comisión. Dijo, id. Y la palabra id es un mandato. No es una sugerencia. No es una sugestión. No es una petición. Es un mandato. Aquel que es Rey de Reyes y Señores de Señores nos ha dejado una comisión, una responsabilidad a nosotros, a la iglesia, de ir por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo. Me acuerdo, estaba oyendo, fui a ver en concierto al hermano Danilo Montero. Y él nos contó que en un culto, cuando él estaba ministrando, una señora vino donde él y le pidió la oración. Y él le preguntó, sí, mi hermana, ¿cómo no? ¿Qué usted desea? Y ella le dijo, yo deseo ver a Cristo. Y él le dijo, dése una vuelta y mire, porque ese es el cuerpo de Cristo ahí. Nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos la boca de Cristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Estamos supuestos a estar continuando la misión, el trabajo que Él comenzó. Para eso Él preparó a sus discípulos. Para eso Él nos preparó a nosotros. Para eso hemos sido discipulados por el Señor, para que podamos continuar con esa misma misión. Te quiero hacer una pregunta en este día. ¿Has tenido un encuentro con el resucitado? Porque déjame decirte, si tú has tenido un encuentro con el resucitado, tu vida tiene que haber sido impactada. Porque usted no puede encontrarse con el resucitado y seguir caminando como que aquí no ha pasado nada. Ellos dicen que sus corazones ardían. Su deseo era que Él permaneciera con ellos. Y cuando usted tiene un encuentro con el resucitado, siente lo mismo. Usted quiere que nunca se aleje de usted. Usted quiere seguir en su presencia, que Él ministre, que Él le hable, que Él le revele su voluntad. Si te sientes deprimido, llámalo. Si te sientes vencido, llámalo. Si te sientes solo, llámalo. Porque en Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta y toco. Está a la puerta de tu corazón. Y está llamando y pidiendo que tú le des entrada. Dile, Señor, sí, entra, quédate conmigo. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. El Señor se está acercando a ti en este día. Y está tocando la puerta de tu corazón.
Fíjate que se ha acercado a ti. No importa tu condición, no importa los errores que tú hayas cometido. Tú le importas. Él te ama. Él murió en la cruz del Calvario por David. Murió en la cruz del Calvario por Belkis. Murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero lo lindo es que no solamente murió, pero resucitó. Y podemos invitarle a nuestros corazones que entre y que permanezca. Necesitamos conocerle más de cerca. ¿Y sabe cómo le conocemos más de cerca? Estudiando su palabra. Por eso es tan importante que vengamos a los estudios. Por eso es tan importante venir a la escuela dominical. Por eso es tan importante sacar tiempo en su casa para leer la palabra de Dios y pedirle: Señor, háblame. Señor, revélate a mí por medio de tu palabra. Aleluya. Ellos le dijeron: quédate, porque se acerca el anochecer. Hoy tú tienes una oportunidad para decirle al Señor: entra y quédate. Pero déjeme decirle que se acerca el anochecer. Pronto va a ser muy tarde. Aprovéchese de la oportunidad que usted tiene ahora de invitar al Señor, de aceptarlo, de que haga morada en su corazón para siempre. Aprovéchate de esa oportunidad. Y una vez que lo hayas hecho, compártelo con otros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si hasta este momento no has tenido ese encuentro con el resucitado que ha impactado tu vida, que te ha tocado, que te ha cambiado, está tocando la puerta de tu corazón hoy. Es un caballero, él no entra a la mala. Él espera que tú lo invites, que abras la puerta. Si quieres hacer la prueba, queremos orar contigo en este día, para que el Señor venga, el Cristo resucitado venga y entre a su corazón y se quede allí, no por un día, sino para siempre. Pero también te advierto que si has tenido esa experiencia, si has tenido un encuentro con el resucitado, entonces tienes una responsabilidad muy grande. Te toca a ti compartir esas buenas nuevas con los demás. Me quiero dirigir también a aquellos que están con nosotros por los medios sociales. Hoy celebramos la resurrección del Señor Jesús. La victoria que Él tuvo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre el enemigo. Y solo espera que le des entrada a tu corazón y te conviertas en un pregonero de las buenas nuevas. Y te invito por este medio que inclines tu rostro ahora, donde quiera que estés, y le pidas al Señor que entre a tu vida y que permanezca allí. Vamos a orar. ¿Hay alguien aquí que desea la oración? Porque quiere un impacto, una experiencia nueva, un encuentro nuevo. Dios le bendiga. ¿Alguien más que desea la oración en este día? Lo puede indicar alzando su mano. Gloria a Dios. Hermana Lidia, vaya a llevar con la hermana Milagro. ¿Alguien más desea la oración en este día? Hay tiempo. Gloria a Dios. Si no, entonces vamos a orar.
Señor, tú que derrotaste las huestes del enemigo, que venciste la muerte y que todo lo hiciste por nosotros y ganaste ese triunfo tan y tan grande. Venimos delante de ti en estos momentos. Te pedimos que tú entres a nuestras vidas, a nuestros corazones, que toques nuestras mentes, que ministres en una forma especial, que te reveles a nosotros, que hagas tu morada eternal en cada una de nuestras vidas y que permitas, Señor, que podamos ser pregoneros de las buenas nuevas, que podamos contarle a otros lo que tú has hecho con nosotros, Padre eterno Dios, y alcanzarles con estas buenas nuevas de salvación. Toca a cada uno que está con nosotros por los medios sociales en estos momentos. Extiende tu mano al lugar donde están y tócales. Que tu presencia impacte cada una de sus vidas. Oh Señor, y que salgan cambiados, Padre eterno Dios. Que puedan tener una experiencia genuina, impactante contigo. Y que tú cambies, que tú toques, que tú bendigas. Te lo suplico por los méritos de Jesucristo. Amén y amén.